La Guerra Fría. Después de 45 años de la explosión de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y del fin de la Unión Soviética, no se establece una construcción de la historia uniforme y óptima. La historia continúa hasta la caída de la Unión Soviética, debido al constante enfrentamiento entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, que emerge a raíz de la Segunda Guerra Mundial, desembocando en la Guerra Fría. En la segunda mitad del siglo XX, en sus inicios, la Guerra Fría era vista como una posible tercera guerra mundial por los pobladores y las personas que estaban en su entorno, ya que la humanidad creía existente la voluntad de entrar en un combate y una lucha. No obstante, la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y cada uno de sus aliados respondía a un lapso crucial en la historia de la humanidad. Durante 40 años, generaciones enteras se vieron forzadas a crecer con el temor de una posible guerra que podía acabar con la humanidad entera. Se hablaba de bombas atómicas y de una guerra completamente nuclear en la que ambos bandos tendrían intención de atacar con todo lo que tenían. Finalmente, el miedo de cada parte fue lo que contuvo el proceder de una destrucción que sería completamente mutua. La Unión Soviética dominaba y ejercía su poder, sin intento de una expansión más allá de su esfera de influencia por parte de las Fuerzas Armadas. Estados Unidos tenía el poder con respecto al capitalismo, pero no intervenía en la zona de hegemonía soviética. Los gobiernos de ambas superpotencias, al concluir la Segunda Guerra Mundial, habrían llegado a un acuerdo de un reparto en las fuerzas que supondría un equilibrio de poderes innegable. De 1943 a 1945, en Europa, se habían establecido líneas de demarcación, en virtud de que el Ejército Rojo era el único que podría derrotar a Alemania. Este Ejército Rojo se conformaba por obreros y campesinos y fue instaurado un 28 de enero de 1918 por Stalin, Lenin y Trotsky, y fue la denominación oficial del ejército ruso y seguidamente también de la Unión Soviética. Estas líneas de demarcación fueron dadas por acuerdos en los que participaron expresidentes. Por parte de Estados Unidos, el expresidente Roosevelt; por parte del Reino Unido, el expresidente Churchill; y en representación de la Unión Soviética, el expresidente Stalin. Mientras tanto, Alemania resolvió su participación mediante acuerdos con las líneas de las fuerzas de ocupación del este y el oeste. A su vez, la retirada de los contendientes de Austria, convertida en una especie de segunda Suiza, que sería un país pequeño con vocación de neutralidad y prosperidad, descrito como un país aburrido. La Unión Soviética aceptó a Berlín Oeste como territorio occidental de Alemania, el cual controlaba, pero no llegaría a discusión con el tema de las armas. Por otra parte, en el entorno dentro de Japón se estableció una ocupación unilateral por parte de Estados Unidos, en la que se excluyó a la Unión Soviética y a sus aliados. En Asia, en 1945, la orientación futura de los nuevos estados postcoloniales no estaba clara. Era de esperarse el fin de los antiguos imperios coloniales. Dicha fue la zona en la que ambas superpotencias continuaron con la disputa del apoyo e influencia durante toda la Guerra Fría, y se convertiría en el mayor conflicto, y donde se pensaría más probable que un encuentro armado acabaría desembocando y detonando con la guerra. No se podía prever los límites de la zona que quedarían bajo control comunista, y tampoco negociarse. La Unión Soviética no quería un dominio comunista en China, sin embargo fue lo que ocurrió. Las condiciones para una estabilidad internacional aparecerían años más tarde,
en lo que se llamaría el Tercer Mundo, a medida que se estableció que los nuevos estados postcoloniales no eran comunistas y eran anticomunistas, se mantendrían fuera del bloque militar soviético. El comunismo no se expandió significativamente en los años 70 ni en la Revolución China. La situación mundial, tiempo después de la guerra, se tornó estable y continuó así en los años 70, donde el sistema internacional entraría en un prolongado periodo de crisis político y económico. Ambas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, habían aceptado el reparto equitativo del mundo. Se esforzarían por resolver sus disputas en las zonas de influencia, sin necesidad de la fuerza armada, que en consecuencia traería consigo la guerra. También habrían actuado en contra de la ideología y de la retórica de Guerra Fría, en base a la coexistencia pacífica entre ambas, lo cual sería algo bueno. Cuando alguna de estas dos superpotencias estaba en guerra, una confiaba en la moderación de la otra, se cuidaban las espaldas, por así decirlo. Por ejemplo, durante la Guerra de Corea de 1950 a 1953, en la que fueron partícipes los norteamericanos, Washington sabía que tenía el respaldo de 150 aviones chinos, los cuales eran piloteados y comandados por gente de la Unión Soviética y sus allegados a la Fuerza Armada. Sin embargo, la crisis de los misiles cubanos de 1962 fue la principal preocupación en ambos bandos, ya que aquí fue donde existió malinterpretación de gestos hostiles como preparativos bélicos reales, que tornarían en miedo de una posible guerra nuclear. Todo este acuerdo entre ambas superpotencias de llevar a la Guerra Fría como una supuesta paz fría se mantuvo vigente hasta los años 70. La Unión Soviética, en 1953, aprendió que el llamado de Estados Unidos para retroceder al comunismo era una propaganda, era todo actuado, ya que los norteamericanos no se preocupaban al ver tanques soviéticos restableciendo el control comunista en un levantamiento obrero en Alemania del Este. Con ello, como confirmaría la Revolución Húngara de 1956, el Occidente no se interpuso en la esfera de control soviético. La Guerra Fría no era un enfrentamiento en el que las decisiones fueran tomadas por los gobernantes o los gobiernos, más bien eran tomadas por la rivalidad de los distintos servicios secretos, que eran reconocidos y que en Occidente serían el fruto más característico de la tensión internacional, con novelas de espionaje y asesinatos encubiertos. Así, es probable que el periodo más fuerte de la Guerra Fría se haya dado en marzo de 1947 y abril de 1951, en la proclamación de la doctrina Truman, en donde se apoya a los pueblos libres que se resisten de ser subyugados por minorías armadas, y en donde el presidente de Estados Unidos destituiría al general Douglas MacArthur, quien fuese comandante en jefe de las fuerzas de los Estados Unidos en la Guerra de Corea y llevaría muy lejos sus ambiciones militares, por lo que sería destituido por la mencionada doctrina Truman. Durante esta época existía temor por parte de los norteamericanos. Temían una desintegración social o una revolución en países no soviéticos de Eurasia. En 1949, los comunistas llegarían al poder en China y la Unión Soviética se enfrentaría con un país de Estados Unidos que disfrutaba el monopolio del armamento atómico y que repetía sus declaraciones de anticomunismo militar y amenazador. Mientras tanto, la solidez del bloque soviético se quebrantaba con la ruptura de Yugoslavia en 1948. Un año después, en 1949, en China, estaba dispuesta a luchar y sobrevivir un holocausto nuclear, además de verse involucrada en una guerra con Corea. Después de 4 años de las bombas de Hiroshima en 1949
y después de la bomba de hidrógeno con Estados Unidos de 1953, ambas superpotencias dejaron de utilizar la guerra como arma política. Sin embargo, se utilizarían o se pensaría usarla contra terceros, ya que por parte de Estados Unidos infundiría miedo en Corea en 1951 y para salvar a Francia en Indochina en 1954. Por otro lado, la Unión Soviética contra China en 1969. No obstante, no harían uso de estas armas atómicas, ya que solo como superpotencias tenían una ventaja con la amenaza nuclear, ya que nunca lo usarían como lo mencioné. Estados Unidos aplicaba el miedo, el temor, para acelerar negociaciones de paz en Corea y en Vietnam en 1953 y 1954. En cambio, la Unión Soviética usaría este medio para obligar a Gran Bretaña y Francia a retirarse de Suez en 1956. Es así como el uso de este medio, con fines negociables, se convertiría en algo rutinario, ya que ninguna de las dos superpotencias tenía pensado usar el armamento nuclear, y ambas sabían que sus contrarios tampoco la usarían. Con ello, varias generaciones vivieron con los nervios latentes en una perspectiva de una posible Tercera Guerra Mundial. Muchas gracias. A continuación doy pie a mi compañera Solange Saavedra con el contexto de la posguerra. Gracias. El contexto de la posguerra. La posguerra de la Segunda Guerra Mundial se da desde el año de 1945 hasta el año de 1947. Este periodo abarca la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. El periodo de la posguerra fue una época de tremendo desgaste político, social y económico. En el mundo todavía existía la idea de que iba a pasar una catástrofe, en este caso una nueva guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países beligerantes quedaron sumamente empobrecidos, es decir, existía escasez, necesidad y hambre. Esto hace que se den nuevas tendencias políticas, en este caso el comunismo y el capitalismo. Después de la Segunda Guerra Mundial salen dos superpotencias. Por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. Estados Unidos defendiendo por completo el capitalismo y la Unión Soviética defendiendo el comunismo. Ambas superpotencias, ambos países, se habían quedado con una repartición del territorio después de la Segunda Guerra Mundial. Esta repartición de territorio fue desigual, pero esto no causó ninguna disputa entre ambos países, pues no les convenía volver a tener una nueva guerra. Y querían seguir con la idea de que podían tener una coexistencia pacífica entre ambas. Luego de la Segunda Guerra Mundial todo fue sumamente grave y esto se extiende con el pasar de los años. La unión que existía entre muchos países se deshizo, pues ya no les convenía tener esta alianza. El enemigo ahora era el comunismo, que a su vez se oponía al capitalismo. Estaba la Unión Soviética protegiendo su territorio para que no exista ninguna idea capitalista dentro del mismo. Esto sucedía en la Unión Soviética, mientras que por otro lado Estados Unidos había quedado sumamente enriquecido luego de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, la Segunda Guerra Mundial no se disputa dentro del territorio estadounidense, entonces Estados Unidos queda beneficiado. Esto le permite a él manejar de mejor manera tanto sus ideales políticos capitalistas
como este dinero. Entonces empieza así a dar préstamos y ayudas por medio del Plan Marshall a los países europeos para así poder reconstruirse y reorganizar todos estos países que quedaron sumamente empobrecidos y destruidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Durante esta Segunda Guerra Mundial se pierden un montón de vidas, pero esto no fue un problema para Estados Unidos, porque como ya lo dije, Estados Unidos queda sumamente beneficiado. Todo resulta favorable para Estados Unidos. Así se convierte en la mayor potencia del mundo en ese momento. Y por otro lado, la Unión Soviética tenía anexado así algunos territorios, pero estaba muy clara de que la economía nunca iba a ser tan potente y poderosa como la economía estadounidense. Así empieza entonces que la política, la economía y las fronteras tienen que decidirse. Obviamente luego de la Segunda Guerra Mundial nadie iba a ser nazi, pero ahora debían elegir si ser comunistas o si ser capitalistas. Empiezan así los países, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, una disputa. Todas las potencias europeas estaban destruidas. Entonces ahí ambas superpotencias aprovechan para construir dos grandes bloques de países. Por un lado estaba el bloque de Estados Unidos, este bloque capitalista que ocupaba los territorios de los países del oeste de Europa. Y por otro lado estaba la Unión Soviética, con su ideal comunista que abarcaban los países de Europa del Este. Entonces aquí también salen a relucir dos ideas que tenían cada uno de los países. Está Estados Unidos, que se había convertido en la mayor potencia mundial, pero que temía qué podía pasar en un futuro, pues veía cómo la Unión Soviética iba tomando fuerza. Y por otro lado estaba la Unión Soviética, que sabía lo potente que era Estados Unidos en ese momento. Así se forma entonces el escenario con el que inicia esta Guerra Fría. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián y les voy a hablar sobre la Guerra Fría, pero específicamente voy a abordar el tema de las consecuencias políticas y económicas que tuvo esta. Una de las consecuencias políticas y económicas también que tuvo esta fue el Plan Marshall, que es un plan propiciado por los Estados Unidos o norteamericanos. Este plan se lanzó en junio de 1947. La iniciativa de Estados Unidos o de este plan es reconstruir las ciudades devastadas por la guerra y también ayudar a Europa Occidental, básicamente. También los estadounidenses brindaron ayuda económica hacia los países de Europa Occidental. Otro de los objetivos de Estados Unidos era eliminar las barreras del comercio y modernizar las industrias europeas para que este continente tenga un destino muy próspero en la parte económica y social. Aunque no era el principal objetivo del Plan Marshall, sí era muy importante para los Estados Unidos detener el comunismo, ya que tenía una creciente influencia en Europa y se estaba esparciendo por más lugares del mundo. Como les comentaba, el Plan Marshall es una alianza antisoviética, lo que quiere decir que
Los países que estaban alineados hacia la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no estaba alineado a este plan estadounidense, ya que tenían ideas muy contrarias. Después de la guerra también surgió otra organización, la OTAN. Esta organización quiere decir Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta organización tuvo inicio en 1947. También se la denominaba como Alianza Militar Antisoviética. Todos los planes que se implementaban después de la guerra, su principal objetivo era detener el avance del comunismo por todo el mundo. Ya, hablando de la OTAN estaba destinada a ayudar a Alemania en su rearme militar y económico. También estaba destinada a ser una garantía para que los estados de Europa Occidental luchen contra la Unión Soviética y aliados de esta. La OTAN también actuó en este conflicto de la Guerra Fría como fuerza disuasoria. ¿Esto qué quiere decir? Que la OTAN era como mediador en estos problemas, debido a que o cambiaba la idea de las dos máximas potencias, o podían llegar a un acuerdo para no volver a estar en guerra. Como les mencioné antes, el principal objetivo de la OTAN era volver a rearmar a Alemania económica y también que se rearme de la parte militar. Esto era muy importante, ya que, como sabemos, la que la derrota a Alemania en la Segunda Guerra Mundial es Rusia, y temían que esto ocurriera nuevamente. También después de la Guerra Fría surgió otra unión más de un corte más político. Fue por iniciativa de los Estados Unidos, pero también querían que se mantengan a sus reglas, a lo que ellos pensaban y decían, y que eso cumplan en Europa. Pero Francia no estaba de acuerdo a esto y decidió crear la Unión Europea, que hoy se llama. Esto surgió tras que Francia tenía un gran interés en unirse a su vecino Alemania, ya que en las anteriores guerras fueron los principales contendientes. Y el objetivo de esta unión era unir lazos con Alemania, para que en un futuro sea casi imposible volver a entrar hacia una guerra con Alemania, para que no existiera ningún tipo de conflictos. A través del tiempo, la Unión Europea atravesó por varios nombres. Cómo se creó y tuvo su inicio fue como la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1951. Después pasó al nombre de Comunidad Económica Europea o Mercado Común Europeo en 1957. Y el otro nombre dado después de este fue la Comunidad Europea, para finalmente desde 1993 quedar con el nombre de Unión Europea. También surgió la Comunidad Europea, que tiene diferencia a la Unión Europea. Esta fue formada a inicios de 1957 por los siguientes estados, como Francia, la República Federal Alemana, Italia, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.
Esta comunidad europea, como fin o como objetivo, era unir sus economías y también sus sistemas legales en una serie de Estado-nación y que puedan ser independientes. A finales del siglo XX también se unieron varios países. Se unió Gran Bretaña, Dinamarca, Portugal, Grecia, España e Irlanda. Una consecuencia económica muy importante después de la Guerra Fría fue el dólar y el patrón oro. Después de la guerra, Estados Unidos fue una de las más grandes potencias y tenía una de las más grandes reservas de oro en Fort Knox, que está ubicado en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Fort Knox es una base militar. 3/4 partes del oro mundial estaban ubicados en esta base militar llamada Fort Knox. El dólar se convirtió en una divisa internacional debido a que el oro, la gran cantidad de oro que tenían en sus reservas servía como base para que el dólar sea muy importante. También eh, los países europeos empezaron a comprar el oro. Esta decisión la tomaron debido a que temían que la moneda se devaluara. Caso contrario que el oro mientras más demanda haya, el precio del oro incrementa. Siendo Estados Unidos un país de libre comercio, no podía restringir la venta del oro, ya que, como le digo, es un país de libre comercio y no se puede tomar estas medidas. Pero el control del oro se les fue... No, al principio no tenían ningún tipo de inconveniente con la venta del oro, porque mientras más vendían, aunque quedaba menos reserva de oro, pero el oro que tenían subía de costo. Eso es el equivalente a mientras más demanda haya, el, el precio de lo que ellos tenían incrementaba. Pero en 1971 esto cambió debido a que se perdió el control de toda la venta que mantenían de oro. No sabían la ubicación y el oro ya no solo se distribuye a países europeos, sino a gran parte del mundo. Entonces, en 1971 se acabó con la convertibilidad del dólar por oro. Otra de las consecuencias políticas, la principal diría yo, es que se polarizó el mundo en dos grandes superpotencias que hasta la actualidad la venimos manteniendo. La superpotencia norteamericana, Estados Unidos, y la superpotencia rusa. Estas dos tienen grandes diferencias debido a que mantienen diferentes sistemas económicos. Estados Unidos mantiene un sistema capitalista y Rusia todavía mantiene el sistema mantenía y mantiene el sistema comunista socialista, pero mejor dicho comunista. También después de la guerra el comunismo se volvió monolítico. El comunismo se basaba solo en una cosa. También a partir de 1956 el comunismo sufrió de fragilidad, ya que como todos los países luchaban en contra de eso, el comunismo fue perdiendo poder. Para buena noticia de los norteamericanos y de todos los aliados que querían el modelo capitalista, los modelos nacionalista, fascista y en el caso de Japón el nacionalismo japonés radical se disolvieron. Otra
de las consecuencias políticas específicamente, en Italia, en Italia se entregó el poder a los cristianos. En este caso, los cristianos eran apoyados por, por liberales y demócratas también. Eh, Después de los años 70, los comunistas otra vez volvieron a tener gran, gran importancia en todos los países. Específicamente, ahora hablaremos de Japón e Italia. Eh, en el caso de Italia, los comunistas, y en el caso de Japón, los socialistas, se convirtieron en la principal fuerza opositora que estos mantenían. En estos países antes mencionados, como lo son Italia y Japón, en los años 90, principalmente en los años 92 y 93, se desataron varias hordas de corrupción, se descubrieron varias cosas en los que se encontraban inmiscuidos los partidos o mejor dicho, los que estaban en el poder y los opositores. Les voy a hablar sobre el cuarto apartado del libro de la Segunda Guerra Fría. Sucedieron varios acontecimientos en el año de 1960 y en las décadas de 1970 que propiciaron que hubiera un cambio de revitalización del conflicto de la Guerra Fría. Entre estos acontecimientos tenemos la crisis de los misiles suscitados en Cuba en el año de 1962. Comprende un conflicto bélico en octubre de 1962, donde los países protagonistas fueron Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba. Este proceso se produjo tras el fracaso del presidente Kennedy en querer invadir Cuba, donde los Estados Unidos enviaron una comisión a la CIA para querer esta misión. Sin embargo, Fidel Castro lo detuvo en menos de 72 horas. Entre las causas de las crisis de los misiles en Cuba están las diferentes ideologías entre Estados Unidos y Cuba, el capitalismo y el comunismo. También tenemos un embargo económico de Estados Unidos hacia La Habana en Cuba. Entre estas también están las rivalidades y amenazas históricas entre Estados Unidos y la Unión Soviética junto a Cuba. Entre otro acontecimiento está el teléfono rojo. El teléfono rojo fue un término periodístico para designar una vía de comunicación entre las diferentes ciudades de los diferentes países. Washington, ubicada en Estados Unidos, y Moscú, ubicada en la Unión Soviética. Lo que popularmente se conoce como teléfono rojo. El color rojo lo designaron para indicar el nivel de carácter urgente. Entre otro acontecimiento importante fue el fin del patrón de oro en 1971. El patrón oro debilitó a los Estados Unidos, ya que estos no eran los poseedores dominantes de las reservas de oro en 1971. Entre otro acontecimiento de suma importancia está la Guerra del Yom Kippur en el año de 1973. ¿Qué es la Guerra del Yom Kippur y por qué es tan importante este acontecimiento? La Guerra del Yom Kippur es un conflicto entre una confederación entre los países de Egipto y Siria contra la ciudad israelita. Inició con el ataque de las fuerzas egipcias y sirias a los territorios ocupados por los israelitas en el día del Yom Kippur, en uno de sus días más sagrados, conocidos también como el día de la expiación. Lo que sucedió fue aquí que los países árabes miembros de la OPEP, en su intento por apoyar a la confederación de los egipcios y judíos, empezaron a embargar y suministrar de petróleo a los países que apoyaron a Israel. Entonces, al hacerlo, se dieron cuenta que podían manipular el precio del barril del petróleo. Entre otro acontecimiento importante está la crisis económica global en 1973. Esta crisis se basa
sobre los precios de las materias primas, la crisis del barril del petróleo, la desconfianza en los mercados, la devaluación de la moneda y la inflación global. Otro acontecimiento fue el del fin de la guerra de Vietnam, suscitados en los años de los 60 y los 70, inició en 1965 y culminó en el año de 1975. La guerra de Vietnam dejó alrededor de 5.7 millones de víctimas, donde participaron varios países como China, Australia, España, Tailandia, Corea y Filipinas. Fue vista como una derrota de los Estados Unidos. Entre otro acontecimiento importante tenemos la tercera oleada en el año de 1974 al año de 1979, que representó un fortalecimiento para la Unión Soviética. Surgió una nueva oleada, entre estas la iraní, suscitó en la segunda mitad de la década de los 70, donde toda una serie de regímenes africanos y asiáticos se unieron al bando de la Unión Soviética. La URSS, debido a esto, facilitó y amplió su zona de influencia, sus bases militares, e hizo que la URSS se fortaleciera. Entonces, esto es lo que Hobsbawm llama la Guerra Fría, por el fortalecimiento de la URSS. La Guerra Fría culminó cuando Mikhail Gorbachev convenció a los Estados Unidos de que la carrera armamentista era una locura y la URSS tenía el firme propósito de abandonarla. Citando al autor del libro Hobsbawm, nos dice: por eso es por lo que el mundo le debe tantísimo a Mikhail Gorbachev, que no solo tomó la iniciativa, sino que consiguió él solo convencer al gobierno de los Estados Unidos y a los demás gobiernos occidentales de que hablaba sinceramente. Entre varias de las consecuencias de la Guerra Fría, vemos que terminó con una larga etapa de gobiernos centristas y hacia 1980 llegaron al poder varios países de la derecha ideológica comprometidos con una forma extrema de egoísmo empresarial. Entre estos están Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña. A continuación, mi compañera Lisbeth. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios en el contexto internacional que trajo la Guerra Fría? La guerra transformó la escena internacional en tres sentidos. El primero, eliminó o eclipsó las rivalidades y conflictos salvo uno, el cual es el conflicto ideológico a nivel internacional. Además, los conflictos terminaron porque todas las grandes potencias, excepto dos, habían quedado relegadas a la segunda o tercera división de la política internacional y las relaciones que se mantenían entre ellas ya no eran autónomas, porque cada uno tenía un interés local. Francia y Alemania Federal enterraron el haya de guerra después de 1947, porque querían ser parte de la misma línea, la cual se encontraba al mando de norteamericanos y de la hegemonía de Washington sobre la Europa occidental, la misma que no permitía que los alemanes se descontrolaran. Pocos occidentales se enfocaban en el retorno de la Alemania Federal y de Japón a su condición de potencias armadas, aunque ya no nucleares. A su vez, la URSS y sus aliados denunciaron el peligro alemán como una mala experiencia. Sin embargo, no era el temor como tal el que ellos demostraban, sino eran razones propagandísticas las que deseaban difundir. En el segundo sentido tenemos que la Guerra Fría congeló la situación internacional y al hacerlo estabilizó lo que era un estado de cosas provisionales y otras que estaban por fijarse. Esto explica los conflictos que suceden después, como la Guerra del Golfo, que son mecanismos o válvulas de escape para desahogar la producción armamentista, toda la inversión que hay en los armamentos de Estados Unidos, además de la ida de armas a México.
Alemania durante 46 años permaneció dividida en 4 sectores. El primero es el occidental, que se convirtió en la República Federal en 1948. El central, que se convirtió en la República Democrática Alemana en 1954. Y el oriental, más allá de la línea Ordenanz, de donde se expulsó a la mayor parte de alemanes, que se convirtió en gran parte de Polonia y de la URSS. Además, el fin de la Guerra Fría y la desintegración de la URSS relacionó los dos sectores occidentales y dejó a las zonas de Prusia Oriental que una dependa de la otra. A la vez, estas se encontraban separadas en el resto de Rusia por el estado ahora independiente llamado Lituania. Los polacos tenían el compromiso de Alemania al de aceptar las fronteras de 1945, lo cual no les inspiró ninguna confianza, pues tenían denominada la estabilización, que no era considerada como paz. Con la excepción de Europa, la Guerra Fría no fue una época en la que se olvidó lo que significaba pelear realmente, puesto que los conflictos estaban controlados por el miedo a que pueda suceder una guerra abierta. Sin embargo, condujeron a la guerra hasta que el Golfo Pérsico dejó de ser un foco de confrontación automática entre las dos superpotencias. La URSS, antes de 1989, es seguro que la URSS esté en contra de cualquier aventura de Bagdad que se presente en la zona. El desarrollo de la política interna de los estados no resultó congelado de la misma manera, salvo allí en donde tales cambios se alteran o pareciesen alterarse, pues la lealtad del Estado a la superpotencia dominante respectiva no se mantenía. Los Estados Unidos no estaban de acuerdo que comunistas o filocomunistas se encuentren en el poder en países como Italia, Chile o Guatemala, ya que la URSS no aguantaba también la variedad en regímenes amigos y satélites. Pero por otra parte, encontramos la capacidad de afirmar la autoridad en el interior de estos, ya que la que se presentaba era muy mínima. Antes de 1970 se había perdido del todo el poco control que había tenido sobre Yugoslavia, Albania y China, la misma que había tenido que tolerar la conducta individualista de los dirigentes de Cuba y Rumania. En cuanto a los países del tercer mundo a los que abastecía Rumania, la hostilidad hacia el imperialismo norteamericano compartía, aparte de unos intereses comunes, no ejercía sobre ellos ningún dominio efectivo, y casi ninguno de ellos toleraba la existencia legal de partidos comunistas en su interior. A su vez, la combinación de poder, la influencia política, la corrupción y la lógica de bipolaridad y del antiimperialismo se mantuvieron más o menos estable la división del mundo, con la excepción de China, pues aquí ningún país realmente importante cambió de bando a no ser por alguna revolución local. La sombra del hongo nuclear garantizaba no solo la supervivencia de las democracias liberales de la Europa occidental, sino también los regímenes como Arabia Saudí y Kuwait. La Guerra Fría se la denomina como la mejor de las épocas para los mini-estados, porque atrás de ella se encuentra la diferencia entre problemas resueltos y problemas aparcados. En tercer sentido, la Guerra Fría había llenado el mundo de armas hasta el punto que cuesta creer
que este finalmente fue el resultado natural de 40 años de competencia constante entre los grandes estados industriales que estaban por armarse a sí mismos, lo cual era para una guerra que podría estallar en cualquier momento. A su vez, las superpotencias compitieron por ganar amigos, influencers, repartiendo armas por todo el planeta. Y esto por no hablar de los 40 años de conflictos de baja intensidad con estallidos esporádicos de guerras de importancia. Las economías muy militarizadas y cuyos complejos eran militar-industriales eran en todo caso enormes e influyentes, lo cual les interesaba económicamente vender sus productos en el exterior, aunque solo fuera para consolar a sus gobiernos, con la prueba de que no se limitaban a tragarse los astronómicos presupuestos militares en el ámbito económico, los cuales eran denominados como improductivos y que se mantenían en funcionamiento. En este contexto, en esta época, todo el mundo exportaba armas. Las economías socialistas y algunos estados capitalistas que se encontraban en decadencia, como Gran Bretaña, tenían un poco más por exportar, y esto podría ayudar a competir en el mercado internacional. Este comercio con la muerte no se reducía a la amplia gama de aparatos que solo podían utilizar los gobiernos, sino que el surgimiento de una época de guerrillas y de terrorismo originó una gran demanda de armas ligeras, portátiles y suficientemente destructivas y mortíferas. Los bajos fondos de las ciudades de finales del siglo XX proporcionaron un mercado civil a esos productos. Las pequeñas guerras que en otro tiempo habían enfrentado a los satélites de una superpotencia contra los de otra, prosiguieron después de finalizar el viejo conflicto a nivel local. Esto resistiéndose a la voluntad de quienes las habían empezado y ahora querían acabarlas. Los rebeldes de la UNITA en Angola siguieron actuando contra el gobierno, aunque los surafricanos y los cubanos se hubieran retirado de ese desgraciado país y, a pesar de que los Estados Unidos y la ONU hubiesen renegado de ellos y hubiesen reconocido al otro bando, armas no les faltaban en este contexto. A su vez, Somalia estaba armada primero por los rusos, cuando el emperador de Etiopía estaba del lado de los Estados Unidos, y luego por los Estados Unidos, cuando la Etiopía revolucionaria cambió de lado, hizo su entrada en el mundo posterior a la guerra, como un territorio castigado por el hambre y por anarquías, guerras de clanes, todo salvo de reservas casi ilimitadas de armas de fuego, municiones, minas y transportes militares. Los Estados Unidos y la ONU se movilizaron para llevarles alimentos y paz, y resultó más difícil que inundar el país de armas. Por otra parte, en Afganistán, los Estados Unidos habían distribuido por mayores misiles antiaéreos, portátiles y lanzadoras Stinger entre las guerrillas tribales anticomunistas, calculando acertadamente que así contrarrestarían la supremacía aérea soviética. El fin de la Guerra Fría suprimió de repente los puntales que habían sostenido la estructura internacional, y hasta un punto que todavía somos incapaces de apreciar, según el autor, las estructuras de los sistemas mundiales de la política interna. Y lo que quedó fue un mundo de confusión y parcialmente en ruinas, porque no hubo nada que reemplazara la idea que los portavoces norteamericanos sostuvieron por poco tiempo de que el antiguo orden bipolar podía sustituirse con un nuevo orden mundial. Esto basado en la única superpotencia que había quedado y que por ello parecía más fuerte que nunca, pronto se demostró ser irreal.
No podía volverse al mundo de antes que la Guerra Fría, porque era demasiado lo que había cambiado y demasiado lo que había desaparecido. Todos los indicadores habían caído. Había que modificar todos los mapas a políticos y economistas acostumbrados al mundo de una sola clase. Incluso les resultaba completamente difícil o imposible apreciar la naturaleza de problemas de otra clase. En 1947, los Estados Unidos habían reconocido la necesidad de un proyecto urgente y colosal de restauración de las economías de la Europa occidental que se encontraba en conflicto, porque la presunta amenaza contra esas era de fácil definición.